Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Venezuela se expresó. 7.186.170 venezolanos se manifestaron el domingo 16 de julio y exigieron a la Fuerza Armada Nacional Defensa de la Constitución, rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente impuesta arbitrariamente por el gobierno de Nicolás Maduro, por Nicolás Maduro precisamente, y también aprobaron la conformación de un gobierno de unidad nacional para el restablecimiento del orden constitucional en este plebiscito convocado por la oposición, donde hubo una participación de más de 6 millones de venezolanos dentro del país y más de 693.000 en el exterior, una cifra que hasta el día domingo 16 de julio de 2017 fue ocultada por el gobierno, pero la cifra se actualizó porque esos 7.186.170 venezolanos que rechazaron la constituyente, que rechazan al gobierno, con una cifra que según el encuestador Data Analysis ronda el 85% de rechazo a la constituyente, 72% en rechazo a Maduro, se actualizó porque hubo una totalización del 95% de las actas de votación escrutadas. Se escrutó el resto de las actas, el 5% restante, y la cifra se actualizó a 7.6 millones de votos. Pero hay que tener en cuenta que esto es un piso electoral muy importante para la oposición, porque le da la capacidad de tener un apoyo político sustentado en una base electoral amplia. De esta manera, esa base electoral puede ser un patrón con el que la oposición determine su base de apoyo para futuros procesos electorales clave en el país, como las próximas elecciones regionales de gobernadores a celebrarse el 10 de diciembre del presente año, en caso de que no sean postergadas o trabadas en el proceso logístico por el Consejo Nacional Electoral, que sí respaldó el proceso de simulacro a la Asamblea Nacional Constituyente que el gobierno realizó el mismo día que el plebiscito de la oposición, pero con el 100% de las actas escrutadas, la cifra final de venezolanos que rechazan a la constituyente, que rechazan al gobierno y piden la conformación de un gobierno de unidad nacional es de 7.676.894 venezolanos, tanto dentro como fuera del país, que participaron en este plebiscito sobre la constituyente, una cifra récord para haber contado con muy pocos recursos y una maquinaria electoral prácticamente nula, porque de hecho la oposición no contó con máquinas de votación, no contó con el respaldo logístico y tecnológico del Consejo Nacional Electoral. En 2013, el actual presidente de la República, Nicolás Maduro, fue electo con 7.505.338 votos. Ganó el poder por apenas 300.000 sufragios por encima de Enrique Capriles, candidato presidencial para aquel entonces. Pero la cifra fue superada en este plebiscito porque ahora Maduro obtuvo más votos en rechazo a su gobierno que la cantidad de votos con los cuales fue electo en 2013, debido a que un total de 7.600.000 venezolanos, una cifra que fue actualizada con esta totalización del 5% de las actas, ahora supera por más de 100.000 votos la cantidad de venezolanos que ahora actualmente rechazan a Maduro, que la cantidad de venezolanos que en aquel entonces apoyó y respaldó a Maduro para que fuera electo como presidente de Venezuela. Esta base electoral da muestras de que, aunque para revocar a Maduro se requieren 7.586.780 votos, ahora más de 7.600.000 venezolanos rechazan a Maduro en un proceso que contó con únicamente 14.000 mesas electorales. 14.000 mesas electorales, cuando en un proceso electoral oficial respaldado por el poder electoral de un país, en este caso el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, se requieren unas 45.000 mesas aproximadamente. Pero hay que recordar
según lo rememora el politólogo venezolano muy reconocido John Magdaleno, que en las parlamentarias, en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, con las cuales la Asamblea Nacional se tiñó de azul porque obtuvo una mayoría absoluta de oposición, hubo 14.515 centros de votación y 40.601 mesas electorales. El 16 de julio hubo apenas 2.023 centros de votación y 15.000 mesas, y aún así se obtuvieron 7 millones, más de 7.600.000 votos, lo que supera la cantidad de votos que obtuvo la oposición, con los cuales fue electa como mayoría absoluta de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015. Es decir, que ahora en Venezuela hay una cantidad mucho mayor de población opositora que hace 2 años y que hace 4 años, cuando Maduro fue electo presidente con 7.586.000 votos. Ahora 7 millones, más de 7.600.000 rechazan Maduro. Este piso electoral da muestras de que el escenario político se traspuso en contra del gobierno y que ahora trastoca las bases del gobierno, que ahora no tiene apoyo electoral y que de hecho apenas un 20% de la población aproximadamente, es decir, el chavismo que actualmente existe en el país, el chavismo radical, es que el que apoya, el factor político que apoya a la Asamblea Nacional Constituyente. Solo 20% de la población en el registro electoral apoya la Asamblea Nacional Constituyente. Al no tener una mayoría, o ni siquiera la mitad, no cuenta con una legitimidad ni electoral ni constitucional, pero aún así el Consejo Nacional llevó a cabo el proceso de simulacro. Tiene previsto el proceso oficial de la constituyente para el 30 de julio, pero incluso 24 horas después del plebiscito convocado por la oposición, el CNE no se pronunció y no ha emitido ningún tipo de cifra con respecto a el simulacro de la constituyente que convocó para el mismo día del plebiscito con la oposición, que dejó como trágico saldo una persona muerta y 3 heridos en el municipio Catia, en Caracas. Según el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez, los reportes preliminares sugieren que en el 70% de los centros de votación no se registró presencia de cuerpos policiales y militares. Es decir, que la represión fue contenida por el gobierno, aunque según la periodista Ibellice Pacheco, los colectivos que atacaron en Catia y que dejaron como saldo a una mujer asesinada y 3 heridos fueron desplegados y ordenados para atacar por parte de Diosdado Cabello, ex diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional, actual candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, el conocido como número 2 del chavismo. Las cifras de venezolanos que votaron en el exterior se actualizó, ahora pasó de 693.000 a una cifra en la que hubo una participación de venezolanos en Australia, Japón, Corea del Sur, Bahrein, China, Croacia, Filipinas, Finlandia, Egipto, Hong Kong, China, Luxemburgo, Nigeria, Omán, República Checa, Singapur, Sudáfrica, Taiwán, Uganda, Colombia, Argentina, México, España. En todos estos países votaron venezolanos, también en Estados Unidos, evidentemente. De hecho, en 2013 en Washington, la capital estadounidense, apenas votaron unos 1.508 venezolanos en las elecciones legislativas de aquel entonces, pero el 16 de julio votaron más venezolanos, votaron 2.300 venezolanos. El CNE tiene un registro, por lo menos en España, de aproximadamente 20.000 venezolanos permitidos para votar en ese país, pero 90.000 fue la cantidad exacta y real de venezolanos que votaron en España en este plebiscito del 16 de julio. Por otra parte, en Nueva York, en 2013 solo pudieron votar 2.257 venezolanos. En este plebiscito convocado por la oposición lo hicieron 8.222 venezolanos. La cifra de venezolanos ahora en el exterior se duplicó con esta referencia electoral. La cifra de venezolanos que rechaza a Maduro se de alguna manera se extrapoló a un rechazo que supera ahora con votos en contra de Maduro la cantidad de votos por más de 100.000, incluso más de 200.000 según se tiene previsto, la cantidad de votos con los que Maduro fue electo en 2013 como presidente, que fueron 7.500.000
5.000. Se requieren 7.586.000 para revocarlo en un hipotético referendo revocatorio, pero esa cifra fue superada con más de 7.600.000 votos, con el 100% de las actas escrutadas en este plebiscito contra la constituyente y también en contra del gobierno. Pero la cifra de participación aumentó a 3.300 personas en Washington. Y en las presidenciales de 2013, cuando Maduro fue electo presidente, participaron 1.508 venezolanos. Es decir, que se duplicó la cantidad de venezolanos que viajó a Estados Unidos, que emigró a Estados Unidos por la crisis económica. Por otra parte, en España, en la ciudad de Sevilla, lograron votar 1.314 venezolanos. En 2013, ningún venezolano pudo votar en esa ciudad. Pero también en Barcelona, España, se reporta preliminarmente la votación de 14.449 personas y en 2013 apenas votaron 4.138 venezolanos. Es decir, que la cifra se triplicó, la cifra de venezolanos apenas en Barcelona, en esa ciudad de España. Estas referencias electorales dan muestra de que la crisis ha provocado una masa migratoria creciente que se ha duplicado, triplicado e incluso cuadruplicado de venezolanos que se dirigieron al exterior debido a la crisis económica. Pero al haberse conocido estas cifras, la oposición se pronunció y, como primera premisa fundamental, aseguró que el gobierno, que el régimen debe leer estos resultados. La oposición se pronunció y sus primeras declaraciones luego de este plebiscito, cuando se aproxima a iniciar la hora cero a partir del martes 18 de julio, es lo siguiente: o retira su constituyente o decidimos profundizar el conflicto. Iniciamos la hora cero. Mañana la Asamblea Nacional sesionará y el viernes nombrará a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esto lo anunció Freddy Guevara, líder opositor, porque la oposición convoca a un paro cívico nacional de 24 horas para el jueves 20 de julio. La agenda ahora de la oposición tras el plebiscito para iniciar la hora cero que va a defender este resultado es la siguiente: para el martes 18 de julio se llevará a cabo una sesión de la Asamblea Nacional en la que se va a recibir el acta total del escrutinio de los más de 7.600.000 venezolanos que votaron en este plebiscito. Luego, el miércoles 19 de julio, la oposición va a aprobar un acuerdo para un gobierno de unidad nacional. Esto puede basarse en aglutinar el apoyo del chavismo disidente y de los distintos factores tanto radicales como moderados de la oposición para conformar una especie de junta política que paralelamente pueda de alguna manera tratar de llegar a una negociación con el gobierno y, en caso de que esto no ceda, existir paralelamente para presionar en pro de que haya algún proceso refrendario que de alguna manera le revoque poderes al gobierno. Para el jueves 20 de julio se convoca este paro cívico nacional de 24 horas en Venezuela a manera de presión, e incluso si se da la participación del sector comercial, esto podría de alguna manera trastocar los cimientos de la estabilidad económica del país en un solo día. Y esto le puede generar una presión política al gobierno porque aumenta la ingobernabilidad debido al impacto social que puede tener el hecho de que el sector comercial y de que la economía se paralice parcialmente o en buena medida por un paro cívico nacional que trate de rememorar vestigios de lo que fue el paro petrolero del año 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez Frías. Y para el viernes 21 de julio, la oposición nombrará a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, tras haberlos designado de acuerdo al proceso, lapso de 30 días, requisitos de experiencia en docencia y también en ejercicio del derecho de las ciencias jurídicas. Nuevos magistrados, según la oposición, más honestos, que reemplazarán a los actuales magistrados designados de facto con vicios en un proceso nulos, sin legitimidad y sin aprobación total del Consejo Moral Republicano Anual, no haber contado el acta que los designó con la firma de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Estos nuevos magistrados podrían iniciar la renovación de un poder público tan importante como lo es el Poder Judicial, como ya fue renovado hace 2 años el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, aunque haya sido anulado de facto por el proceso judicial de reinterpretación
bajo actos espurios y con procesos viciados jurídicamente en el actual Tribunal Supremo de Justicia, pero esto puede generar también presión política para que, al igual que pasó con la vicefiscal general Catherine Harrington, que fue designada de facto, no sea aceptada ni reconocida, y el Tribunal Supremo de Justicia podría no aceptar ni reconocer a los nuevos magistrados designados por la Asamblea Nacional, y esto agudizar el conflicto de poderes hasta el punto de crear un colapso incluso jurídico dentro del país. Estas son las medidas que ha anunciado la oposición para llevar a cabo en la Asamblea Nacional, una situación en la que claramente aumenta la ingobernabilidad en Venezuela, con estos 7,5 millones de personas que, según el periodista Luis Carlos Díaz, representa un piso electoral con votos duros y dispuestos a moverse más. Esto puede incrementar incluso la ingobernabilidad, aunque la oposición busca restaurarla con un acuerdo de gobernabilidad con este gobierno de unidad nacional que busque propiciar algún tipo de negociación para generar una transición bajo negociación y no una transición bajo fractura que genere implosión social, sino una transición negociada en la que haya por lo menos concesiones de parte y parte, aunque claramente la concesión que exija la oposición sea de alguna manera que el gobierno ceda cuando éste evidentemente se rehúsa a hacerlo. El oficialismo ha asegurado que ha habido una participación importante en el simulacro de la constituyente, pero aún no hay pronunciamiento por parte del CNE. El chavismo, en la vocería del diputado oficialista Héctor Rodríguez, aseguraba que a las 10 de la noche del 16 de julio aún había gente votando en los centros electorales del simulacro de la constituyente, e incluso el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio para la Comunicación e Información, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Canal del Estado Venezolano de Televisión comunicaban el 16 de julio e incluso a tempranas horas del 17 de julio, el día después del plebiscito, que aún había gente haciendo cola o fila para votar en el simulacro electoral de la constituyente cuando no se han ofrecido resultados, y Venezolana de Televisión emitía tomas cerradas de las supuestas largas filas de venezolanos votando a favor de la constituyente en este simulacro. Pero esa información que aún no ha sido oficializada ni siquiera por el Consejo Nacional Electoral, e incluso con presuntas informaciones de que aparentemente el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, no participó en el simulacro del proceso que él mismo auspició, promovió y que impulsa, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Así transcurre el escenario político en Venezuela, y que ahora, con esta participación masiva y espectacular, como lo asegura el analista político presidente de la encuestadora Data Análisis, Luis Vicente León, representa que ahora el liderazgo debe basarse en asumir el reto de preguntarse: ¿y ahora qué? ¿A hacer qué? ¿Y cómo generar efectos tangibles de esta agenda que la oposición anuncia de paro cívico nacional, nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y un gobierno de unidad nacional, un poder renovado, un gobierno con el chavismo crítico para buscar un acuerdo que pueda llegar a una negociación, y un paro que sirva de presión al gobierno para que éste se vea obligado a negociar con ese gobierno de unidad nacional, y con un poder judicial que, aunque no haya garantías de que sea renovado con los nuevos magistrados designados por la Asamblea Nacional, pueda de alguna manera impulsar jurídicamente un respaldo para que la Asamblea Nacional y la oposición en ella tenga margen de acción. Así se encuentra el crispado escenario político en Venezuela, con, repito, más de 7,600,000 venezolanos que votaron, tras haberse actualizado la cifra de 7,686,170. 7,676,894 venezolanos votaron en contra de la constituyente, también en contra del gobierno, cuando en abril de 2013, quien es ahora el actual presidente de la República, según la oposición transitoriamente, Nicolás Maduro, obtuvo una victoria por apenas 300,000 votos sobre el candidato para aquel entonces, Enrique Capriles, actual gobernador del estado Miranda, de 7,505,338 votos. Es decir, que más de 100,000 votos
alrededor de unos 150.000 venezolanos ahora incrementaron el descontento y Maduro tiene más votos en contra que los que obtuvo cuando fue electo presidente en 2013, evidentemente 4 años después. Es la cifra remarcable de este proceso, con una ingobernabilidad que apunta al 72% de rechazo, puede subir al 75%, 85% de rechazo a la constituyente, 72% en rechazo a Maduro y apenas un 10% que apoya a la constituyente según la encuestadora Data Analysis. Así transcurre el escenario político en Venezuela. Pero la oposición se pregunta, ¿y ahora qué? Ha anunciado esta agenda y ahora va a enfocarse en cómo materializar y generar efectos tangibles con esta agenda para hacer posible una consecuencia política directa e influyente a la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasará en Venezuela?